Hoy seguimos avanzando con fe, sabiendo que Dios continúa obrando en cada área de nuestra vida. En este día 29, abre tu corazón y permite que cada palabra de este audiolibro renueve tu espíritu, fortalezca tu fe y te acerque más a la presencia del Espíritu Santo. Día 29. Los dones espirituales: origen, distribución y propósito. La Biblia en Romanos 12:6 dice: pero Dios en su generoso amor le ha dado a cada uno dones diferentes. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha manifestado su gracia, otorgando dones especiales a su pueblo. Estos dones, lejos de ser simples habilidades humanas, tienen un origen sobrenatural y un propósito divino dentro del cuerpo de Cristo. En este capítulo estudiaremos qué son los dones espirituales, cómo son distribuidos por el Espíritu Santo y cuál es su verdadero propósito según las Escrituras, con el fin de comprender su correcta identificación, desarrollo y uso para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué son los dones espirituales? Un don espiritual es una habilidad sobrenatural otorgada por Dios a los creyentes, con el propósito de servir y edificar al cuerpo de Cristo. En el Nuevo Testamento, el término utilizado para describir estos dones es la palabra griega charisma, la cual hace referencia a un regalo de gracia divina, don divino o favor dado libremente. En el uso cotidiano del idioma español, la palabra carisma se define como una capacidad especial para atraer o influir en otros. Sin embargo, en el contexto bíblico, el carisma no proviene del esfuerzo humano, sino de la gracia de Dios. El pastor Billy Graham, en su libro El Espíritu Santo, lo define de la siguiente manera: en el uso bíblico de la palabra carisma significa un don de santa gracia. Las principales referencias bíblicas a los dones espirituales se encuentran en Romanos 12, 6 a 8, 1 de Corintios 12 a 14 y Efesios 4, 11. Cuando se habla de los dones espirituales, comúnmente se mencionan los 9 dones de 1 de Corintios 12, 1 a 10. Sin embargo, un estudio más amplio de estos pasajes revela la existencia de al menos 20 dones distintos. Asimismo, la Biblia muestra que Dios ha concedido talentos y habilidades desde el Antiguo Testamento. Un ejemplo notable es Bezaleel, cuyo nombre significa a la sombra de Dios o bajo la protección de Dios, a quien Dios llenó de sabiduría, inteligencia y creatividad para realizar obras artísticas y artesanales. Éxodo 31, 3 a 5, evidenciando así que todas las capacidades del hombre provienen de Dios, tal como dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva y toda perfecta bendición descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y quien no cambia ni se mueve como las sombras. Biblia NVI. La distribución de los dones espirituales. Los dones espirituales provienen exclusivamente del Espíritu Santo y son distribuidos conforme a su voluntad soberana. El apóstol Pablo lo expresa claramente en 1 de Corintios 12:11. Billy Graham señala que es el Espíritu Santo, es el que decide quién recibe determinados dones y cómo deben ser utilizados. El creyente es responsable de administrar fielmente los dones recibidos, pero no debe envidiar ni codiciar los dones de otros. Aunque es válido desear ciertos dones, recibirlos o no depende únicamente de la voluntad divina. ¿Puede una persona tener todos los dones? Ninguna persona posee la totalidad de los dones espirituales. No obstante, un creyente puede recibir más de un don según la gracia que Dios le conceda. El Dr. R.T. Kendall, en su libro Fuego Santo, cuando escribe sobre los dones espirituales, destaca lo siguiente:
Aunque quizá alguno pueda tener 2 o más dones, puede que otra persona solo tenga uno de ellos. Rick Warren, en el capítulo 30 del libro Una vida con propósito, dice: no puedes obtener los dones espirituales o merecerlos, ya que son regalos, son una expresión de la gracia de Dios para ti. Cristo ha repartido generosamente sus dones en nosotros. No puedes escoger los dones que quieres tener. Dios es quien lo determina. Pablo explica: todo lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Primera de Corintios 12:26 NVI. Puesto que Dios ama la variedad y quiere que seamos especiales, no nos dio el mismo don a todos. Por otra parte, ningún individuo recibe todos los dones. Si los tuvieras todos, no tendría necesidad de alguien más, y eso podría estropear algunos de los propósitos de Dios. Él nos enseña a depender unos de otros. ¿Se pierden los dones espirituales? La Biblia enseña que los dones son irrevocables. Romanos 11:29. Esto explica por qué una persona puede manifestar un don aun cuando su conducta moral no sea correcta. La manifestación de un don no debe confundirse con la aprobación espiritual de Dios, ya que los dones no son una medida de santidad, sino una expresión de la gracia divina. El comentario al respecto en la Biblia de Estudio para el Discipulado dice: Dios no nos da para después quitar, incluso cuando pecamos o nos desviamos terriblemente, incluso cuando perdemos años de nuestra vida, Él no nos quita nuestros dones ni nuestro llamado. Un ejemplo claro lo tenemos con el rey Saúl, profetizó. 1 Samuel 19, 23-24. Mientras planeaba matar a David, la misericordia de Dios se manifestó en Saúl por medio de su Espíritu Santo. El doctor R.T. Kendall, en su libro 40 días con el Espíritu Santo, dice al respecto: nos guste o no, Dios da los dones y nos permite quedárnoslos, sin importar nuestro carácter o conducta. Por eso es por lo que algunas personas piensan que los dones tienen prioridad sobre el carácter. No obstante, nuestro trabajo es llevar una vida dirigida por el Espíritu Santo, por lo que, aunque los dones son irrevocables, es necesario que el que es santo se santifique más y recuerde: cada uno cosecha lo que siembra. Gálatas 6:7 versión NVI Prosi. El descubrimiento y desarrollo de los dones. Dios desea que cada creyente identifique y utilice sus dones para su gloria. El apóstol Pablo exhortó a Timoteo a avivar el don de Dios que había en él. 2 Timoteo 1:6. El descubrimiento de los dones espirituales implica 3 elementos fundamentales. 1. Reconocer que todo creyente posee al menos un don. Aunque el Espíritu Santo es la fuente de los dones, el creyente participa activamente en su desarrollo. La Biblia anima a anhelar los dones espirituales, 1 Corintios 12:31, y a usarlos responsablemente para la edificación de la iglesia. Rick Warren dice: una de las excusas más comunes de las personas para servir es: yo no tengo ningún recurso. Esto es ridículo. Tienes docenas, probablemente cientos de habilidades no explotadas, no reconocidas y sin usar. Habilidades inactivas dejadas de lado. 2. Estudiar la palabra de Dios, ya que toda la Escritura es inspirada por Él. 2 de Timoteo 3:16 y 3. Orar fervientemente, pidiendo dirección y revelación del Espíritu Santo. En Mateo 7:8 encontramos las palabras de Jesús en las que anima a sus discípulos a pedir para recibir, por lo que debemos clamar a Dios que su favor divino se manifieste en nuestras vidas y sus dones puedan manifestarse en cada uno. Desarrollo de los dones.
Estudiar sobre los diversos dones. Este estudio le servirá a usted para conocer algunos de los dones que se mencionan en la Biblia y puede ser la base para que usted se familiarice con ellos y clame a Dios para que conceda más dones. Use el don activamente. Si ya identificó él o los dones que Dios le ha dado, entonces la mejor forma de desarrollarlos es poner en práctica. Avive el don. Además de ponerlo en práctica, avive su don. Al iniciar un fuego, si queremos que permanezca encendido, debemos ponerle más leña de forma apropiada. Y si se está apagando, soplarlo. El don es similar. Pidamos a Dios por el soplo divino en nuestras vidas para que su don en nosotros esté cada día más vivo. El propósito de los dones espirituales. Los dones espirituales no existen para la exaltación personal, sino para cumplir propósitos específicos dentro del plan de Dios. Por lo que el propósito de los dones, de acuerdo con la palabra de Dios, es uno: perfeccionar a los santos. Según Efesios 4:12, los dones han sido dados para perfeccionar a los santos, preparándolos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. 2. Beneficio y unidad del cuerpo de Cristo. Pablo afirma que los dones son concedidos para el bien de los demás. 1 Corintios 12:7. Por lo tanto, su uso egoísta contradice el propósito divino. La humildad y el servicio mutuo deben caracterizar la manifestación de los dones. Filipenses 2, 3-4. Además, los dones están destinados a fortalecer la unidad de la Iglesia. Efesios 4, 3-7 enfatiza la importancia de mantener la unidad del Espíritu, destacando que, aunque los dones son diversos, el cuerpo de Cristo es uno solo. Los dones jamás deben ser causa de división, sino instrumentos de edificación y armonía. Conclusión. Al finalizar el día 29, es importante que usted y yo recordemos que los dones espirituales son una muestra de la gracia soberana de Dios, otorgados por el Espíritu Santo para edificar, servir y unir al cuerpo de Cristo. Comprender su origen, distribución y propósito permite al creyente ejercerlos con humildad, responsabilidad y amor, contribuyendo así al crecimiento espiritual de la Iglesia y del cristiano mismo. Si considera que no tiene ningún don, le recordamos que algún don debe tener. Pídala a Dios en oración que le ayude a identificarlo y también anhele los dones espirituales y deje que el Espíritu Santo le dirija a identificar el lugar y momento adecuado para usarlo. Déjese guiar por el soplo divino y los resultados serán refrescantes en su vida. Reflexión. ¿Qué enseñanza puedo aplicar hoy a mi vida? ¿Qué me está mostrando Dios a través de esta lección? ¿Hay algo que debo cambiar o fortalecer en mi vida espiritual? Versículos para memorizar: Corintios 12:1, Romanos 12:6 y 1 Corintios 12:7. Gracias por acompañarnos en este día 29. Cada palabra que has escuchado hoy es una semilla que dará fruto en tu vida. Que el Espíritu Santo continúe guiándote, fortaleciendo tu fe y llenando tu corazón de paz y esperanza. Sigue firme. Mañana continuamos